Bueno, vamos a continuar donde dejamos la sesión de ayer. Buen día. Estábamos viendo un poco la democracia participativa, estábamos hablando sobre las ventajas que se consideran que se pueden generar a partir de la introducción de la misma, ¿no? De estos mecanismos como complemento adecuado de la democracia representativa, pero como en todo siempre hay pros y contras. También se señalan algunas desventajas del uso de estas medidas de democracia participativa. Es más, haciendo un análisis de cómo se han utilizado en algunos países de la región, se encuentran que quizá no han seguido en la mayor parte de las ocasiones esa finalidad de dar un respiro a la democracia representativa. Se tendría que estudiar caso por caso para analizar y tener un diagnóstico sobre si efectivamente se han introducido con esa finalidad o si por el contrario se han utilizado para alcanzar intereses más bien personales, ¿no? De determinadas élites políticas. Dejando aparte un poco ese análisis, porque sí ameritaría entrar a estudiar principalmente cómo se ha ejercido cuestiones relacionadas con la revocación de mandato, que es un tema que ya les decía que ustedes tienen muy presente porque el día domingo van a tener un primer ejercicio en México, que es lo que se ha analizado por parte de la doctrina y de algunos estudiosos, cómo se ha hecho uso, por ejemplo, de la revocación del mandato, los efectos que han tenido algunos referéndums en la región. Se dicen más que dar un respiro a la democracia representativa, parece que están más encaminados a favorecer determinados intereses. Aparte de esto, se señalan otras desventajas de la democracia representativa, y es que se nos dice que hay que tener muchísimo cuidado. Esto es una medida de complemento de la democracia representativa, pero no debería utilizarse de manera patológica, es decir, no deberíamos caer en lo que se ha venido a determinar como democracia plebiscitaria, en un intento absurdo de que todas las políticas que se vayan a adoptar en un determinado país sean consultadas previamente a la población, o de utilizarlo de manera desvirtuada, que es lo que les decía, ¿no? Sin cumplir con la finalidad a la que en principio están dirigidas. Ahora bien, por ejemplo, Norberto Bobbio nos dice que no hay que romantizar el uso de esta democracia participativa, y eso les decía yo ayer, principalmente cuando lo que se quieren resolver son conflictos de fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de la consulta, en el caso del referéndum, en el caso del plebiscito principalmente, cuando se somete una cuestión de fondo para la decisión del pueblo soberano, esa cuestión de fondo solamente puede ser resuelta de forma dialéctica. O sea, la ciudadanía va a votar por un sí o por un no respecto del problema que se está planteando, de la posible solución al problema que se está proponiendo. Y un ejemplo de esto dice la doctrina de lo que Bobbio ponía sobre la mesa y reprochaba, ¿no? Del uso de estos mecanismos y de la forma dialéctica en la que suelen enfrentarse a los problemas de interés, ¿no? Es el caso del plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia del año 2016. Este plebiscito pretendía poner sobre la mesa un tema de fondo, ¿no? Para el país era pues el pretendido fin de más de 5 décadas de conflicto armado. No obstante, aquí la pregunta solo se podía responder con un sí a favor o con un no en contra. Si nos ponemos a reflexionar, creo que pocas personas en un uso racional iban a decir que no estaban de acuerdo con que terminara el conflicto armado y con el establecimiento o la construcción de una paz
Pero claro, este es el problema que se planteaba así de manera dialéctica, lo respondería la mayor parte de la ciudadanía como un sí. Si fuera así de fácil la cuestión, entonces no habría existido quizá una tasa de abstención superior al 60%. Ustedes saben que aquí el resultado final fue súper apretado, ¿no? Fue de un 50,2% a favor del no y un 49,8% a favor del sí. O sea, fue un resultado súper apretado, ¿no? Una mínima, una escasa cantidad de votos superó el no que el sí. Porque las y los colombianos votan un no a una pregunta que parece algo racional, decir si estamos de acuerdo. Porque lo que se les planteaba no era eso, era una serie de cuestiones que se habían acordado previamente, o sea, detrás de esta pregunta estaba una serie de puntos que se habían acordado y que pasaban incluso por el reconocimiento de un espacio político a las FARC en el Congreso, ¿no? O que tocaban aspectos como la justicia transicional. Ahí se habían cometido crímenes de lesa humanidad y entonces había en esos acuerdos, entre otras cuestiones, un tratamiento que se proponía a esos crímenes que podrían considerarse incluso crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando se les planteaba la pregunta sobre si estaban o no de acuerdo con terminar el conflicto, no se les planteaba si querían o no vivir en paz, no, se les preguntaba sobre un documento de casi 300 páginas con varios puntos, que era lo que englobaba esta cuestión. Claro, en esa pregunta no podías responder si estoy de acuerdo con que se termine el conflicto y no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que las FARC tengan un espacio político en el Congreso. Eso no lo podían responder en una cuestión que se plantea así de forma dialéctica y que puede ser contestada solo con un sí o con un no. Entonces, una cuestión así nos pone de frente con que a veces romantizamos y pensamos que cuestiones tan trascendentes pueden ser resueltas a partir de estos mecanismos en donde incluso la ciudadanía no tiene una posibilidad de tener un punto intermedio o de decir si estoy de acuerdo con esto, esto y esto y no estoy de acuerdo con otro. Lo mismo les decía que sucedió en el caso del Brexit, ¿no? Con Gran Bretaña. O sea, se les pregunta, ¿estás de acuerdo con salir de la Unión Europea, sí o no? No hay un punto intermedio en donde puedas poner sobre la mesa otras cuestiones que van, o sea, todas las cuestiones, ¿no? Que van a ser impactadas a partir de la decisión que ahí se toma. Si ustedes conocen el caso también de Gelman versus Uruguay, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ven cómo en Gelman versus Uruguay se dice en algún punto por parte de la Corte Interamericana que en su momento en Uruguay se había llevado a cabo un plebiscito a partir del cual la ciudadanía se había pronunciado a favor de una determinada ley de amnistía. Y claro, como la ciudadanía se había pronunciado a favor de la ley de amnistía, lo que decía la Corte Interamericana, esto parece que tiene un reforzamiento democrático directo y que esta ley es intocable. No obstante, ahí la Corte Interamericana da una serie de argumentos a partir del cual se estudia, ¿no? Lo que decíamos ayer, que es la democracia, y la Corte en esa sentencia dice, a ver, la democracia, en este caso la democracia directa, ejercida por la mayoría, tiene límites y no puede atentar contra, entre otras cuestiones, derechos humanos que forman base esencial de la sociedad, del constitucionalismo de este país. Si se aprobó mediante una democracia directa, un plebiscito, bueno, en este caso era un referéndum, porque se refería a una ley, a favor de una ley de amnistía, se aprobó con mayor sí es que no es, esto no significa que esa ley de amnistía tenga que prevalecer. ¿Por qué? Porque se están violando derechos humanos. Fíjense en esa sentencia, ese argumento es brutal, dice, la democracia tiene límites y uno de los límites es la protección de los derechos humanos.
Incluso leyes que se aprueban y que son por las cámaras y son respaldadas a través de referéndums, pueden ser derrotadas cuando se comprueba que esas leyes son violatorias de derechos humanos. Son por tanto inconvencionales, ¿no? Son violatorias no solo de la Constitución, sino de convenciones internacionales. Y ahí es donde hay que tener, ¿no?, cuidado en el uso de la democracia participativa. ¿Es positiva? Sí. ¿Tiene que ser utilizada? Sí, se celebra que en muchos países se vengan adoptando, ¿no? O se venga teniendo esa tendencia cada día mayor a su adopción. Ahora bien, no hay que extralimitarse en el uso de la misma ni romantizarlas y creer que porque el pueblo se pronuncie, pues la cuestión va a poder ser, una cuestión de fondo va a poder ser decidida. Creo que Alfonso levantó la mano. Sí, sí. Me parece muy adecuado este argumento que usted utiliza de no romantizar, pero también tener cuidado con ciertas palabras, porque, por ejemplo, desventaja, o sea, cuando ya hablamos de desventaja, quiere decir que entonces es algo que no me aprovecha. Y, digamos, psicológicamente ahí ya hay un problema, ¿no? Podría ser objeciones, tal vez. Pero el caso de Colombia que usted menciona me parece muy significativo porque no era cualquier cosa lo que les estaba preguntando. En términos de la trascendencia política, de la posibilidad de poner fin a 50 años de guerra, pero también todas las situaciones que acompañaban. No era una pregunta sencilla, digamos, no era nada más, estás, nadie, creo, en su sano juicio, votaría a favor de una guerra, ¿no? Pero aquí también quiero hacer énfasis, yo sé que es más académico el asunto, pero que sea académico el asunto no quiere decir que no se toquen situaciones políticas. Y quien empujó mucho el no en ese plebiscito fue la derecha, fue Uribe, fue los generadores de la guerra, que ahora también están utilizando una guerra sucia espantosa en contra de Petro, el posible, o ya no sé si ya es candidato o el posible candidato de Colombia Humana, con esa misma argumentación de que como eran guerrilleros, entonces habían que ser sometidos a juicios y no permitirles el acceso político. Cuando aquel armisticio y desarme del M-19, de donde viene Petro, también sucedió más o menos una cosa similar. Lo que pasa es que, digamos, en ese entonces los gobiernos de Colombia no eran tan retrógradas como ha sido Uribe. Yo sé que le va a molestar a muchos, pero Uribe es como un Felipe Calderón, pero en potencia, pues, ¿no? Entonces, así de nefasto, así de cerrado, así de ruin, pues, ¿no? Y, bueno, perdón por esto, esta sí ya es una opinión totalmente personal y política, me disculpo, la retiro en todo caso. Pero la cuestión es de que, como usted bien dice, de repente es también qué tipo de palabras utilizamos para no desvirtuar, porque yo de repente veo desventaja en el título de esta diapositiva, por ejemplo, desventajas de la democracia participativa, y entonces como ciudadano está empujando porque estoy completamente convencido que la democracia representativa ya no funciona, de repente es como decir, ¿y entonces cuál es la alternativa? Porque si la democracia participativa tiene desventajas, entonces ¿para dónde miramos? Y yo creo que la democracia participativa tiene muchísimo que hacer, muchísimo que proponer, por supuesto, no romantizarla, pero también cuidar las palabras, porque pareciera que a final de cuentas también tiene algo malo, digamos, utilizando este esquema que usted utiliza, ¿no? O sea, como de que hay cosas buenas y cosas malas. Y bueno, en el mundo no hay solo bueno y malo, ¿no? No solo hay blanco y negro, hay grises. Entonces, que a lo mejor objeciones pudiera ser una palabra que cause menos ruido a la gente. Perdón y gracias.
Gracias, Alfonso. Si hubiese puesto solo desventajas, pues desde luego tendría el cambio, pero como pongo ventajas y desventajas, creo que es presentar, ¿no? Lo que hay. Como dices, hay puntos negros, hay puntos blancos, y pues si se presentan ambos, si solo presentase uno, sería tendencioso, porque desde luego estaría diciendo solo hay desventajas. La desventaja no está en el mecanismo en sí, yo creo que lo estoy poniendo ahí, está en el uso que hacemos del mecanismo en sí. Y me refiero, por ejemplo, a la revocación de mandato, y en ese uso es que les decía, no quiero meterme en eso porque no es el tema de la clase, pero cuando se hablan de estas desventajas patológicas o desvirtuadas, se refieren, por ejemplo, a la utilización de la revocación de mandato. Una parte de los estudiosos de la democracia participativa o de la doctrina que ha estudiado cómo se ha llevado a cabo en la región, ¿no? Es la utilización de estos elementos, nos dicen, y yo les decía ayer, ¿no? ¿Qué es la revocación de mandato? Ustedes lo van a vivir, es la posibilidad de que quien elige deponga. Esa es la lógica, ¿no? Quien elige puede deponer. Si vemos cómo se ha utilizado en la región y con datos duros se nos dice, más que el hecho de utilizarse de esa manera, se ha utilizado como ratificación de la legitimidad. Y ahí es donde se desvirtúa, ¿no? el uso de la democracia participativa, porque sí, es un respiro para la representativa, y yo les decía, incluso con eso cerrábamos la clase anterior, ¿no? Genera una sana renovación de los poderes, permite una participación directa de la ciudadanía, la accountability, complementa la democracia representativa. Pero claro, cuando se utiliza de manera desvirtuada, podemos encontrar unos resultados que no son precisamente esos que se presentan como los resultados deseados, ¿no? Porque venimos a introducir esos elementos para actuar frente a la crisis de la democracia representativa o del sistema de partidos políticos. Entonces, les decía, en la revocación de mandato se ha visto, por ejemplo, en algunos países de la región que se ha utilizado, además de este ejemplo que les pongo, que es difícil utilizar un plebiscito para cuestiones de fondo, que ya en cada país pues se sabrá qué pasó o qué no pasó, ¿no? En eso yo no me puedo detener ni meter porque además, como yo diga que la derecha impulsó, pues alguien de la izquierda me puede decir que no, que la izquierda, entonces yo no me puedo meter en estas cuestiones. No soy colombiana tampoco y entonces no conozco la situación directamente, no tengo la propiedad para decir si fue un grupo o fue el otro. Tengo los resultados y los resultados lo que denotan es difícil resolver una cuestión de fondo a través de una pregunta de este tipo. Y el conflicto continúa estando latente, ¿no? en Colombia, con las consecuencias que ello conlleva. Ahora, con la revocación de mandato se ha visto que en algunos países de la región que la han utilizado, el resultado del efecto legitimador ha sido precisamente lo que les decía ayer, abrir una constituyente o en su caso abrir una reforma constitucional y eliminar los límites de la reelección presidencial. Eso tampoco es una cuestión que debemos satanizar, ¿no? Ya les decía que la reelección presidencial no es algo antagónico al sistema presidencial propiamente dicho. El mismo Estados Unidos permite que quien ejerza la presidencia pueda reelegirse por una vez en el cargo. Y que los dos únicos países de la región, que es donde prima, ¿no?, ese sistema presidencial, que la prohíben completamente es Colombia y México. Ergo, puede suceder que países que permitan la reelección puedan funcionar de manera democrática. Pero claro, como la Corte Interamericana también lo ha dicho en una opinión consultiva reciente, lo que no debería existir es la reelección presidencial ilimitada. ¿Por qué? Porque de ahí da las razones la Corte que podemos compartir o no, ¿no? Quien está en el uso del poder, un poder tan fuerte y centralizado como el presidencial, y se puede utilizar mecanismos o recursos del Estado para ejercer una competencia no sana frente a la oposición. Una de las razones que esgrime. Entonces, se ha visto, ¿no?, que quien ha usado la revocación de mandato la ha instado no para que, como para esa finalidad, ¿no?, de que el pueblo pueda, en su caso, pronunciarse sobre revocar el mandato de quien está en la presidencia, sino sobre legitimar a quien está en la presidencia, que no es
lo que se persigue por este medio. Porque ayer les decía, no necesita legitimación más allá del proceso electoral en el que resulta electa la persona. Si la persona resultó electa para 6 años, a menos que suceda una cuestión que esté establecida en la normativa del país, a partir de la cual esta persona tiene que ser separada del cargo, debería poder terminar su periodo. La revocación no es para legitimar, es para destituir del cargo. Y claro, cuando la leemos desde la primera perspectiva es que se ha visto que determinados líderes políticos la utilizaron para abrir un proceso constituyente, eliminar la restricción, ¿no?, en cuanto a la reelección, o intentar, porque no se consiguió en ambos casos, eliminar la restricción para la reelección presidencial, con las consecuencias no tan positivas que esto generó en estos 2 países de la región del sur. Entonces se dice, hay que tener cuidado cómo la utilizamos. En sí no es una desventaja del mecanismo, sino de cómo se utiliza el mecanismo, ¿no? Por eso yo les decía ayer, se celebra muchísimo que en México se introduzcan estos mecanismos. Es más, es de celebrar que a partir del último año, ¿no?, se estén fomentando más, o se esté abriendo más la vía para que ustedes se puedan pronunciar directamente, y ojalá lo hagan, porque en la consulta popular la participación fue mínima. Ojalá el domingo sí acudan a pronunciarse. ¿Por qué? Porque este es un derecho y también debería ser visto como una obligación, ¿no? Aunque aquí no existe en México una penalización por no ejercer los derechos de ciudadanía. Aunque esté en el artículo 36 de la Constitución, no se ha llevado a efecto, ¿no?, esa penalización en su regulación legal. Pero entonces, el cuidado no es en sí, yo creo que aquí sí me quisiera explicar, no es en sí por esta posibilidad de introducirlo, sino por cómo se utiliza. Hay que tener esa como pensamiento crítico en el sentido de ver cómo se ha utilizado, realmente se está persiguiendo el mecanismo, como está regulado, permite que se alcance el fin para el cual está dirigido, porque muchas veces se exigen, incluso en algunos países, México, si se pone en comparación con ellos, tiene una regulación bastante accesible, pero hay países que exigen un 10% de respaldo ciudadano, por ejemplo, para presentar una iniciativa legislativa popular. Esto es casi inalcanzable. Si aquí se exige un 0.13% y es difícil de alcanzar, ahora un 10%. Entonces hay que ver cómo se regula, hay que ver cómo se aplica para que realmente estos mecanismos puedan alcanzar su finalidad. Ahora, en cuanto a la aplicación, si es una aplicación para intereses que no se corresponden con aquellos a fin de los cuales están planteados estos mecanismos de democracia directa, pues genera lo que, a mi juicio, no creo que sea algo tendencioso, ¿no? Una desventaja por contra de las ventajas que se podían obtener de lo mismo. Ahora, si el planteamiento no se entendió así, pido disculpas, pero no ha sido en ningún momento para, como inhibir, ¿no?, de la introducción o de la utilización de los mismos. Todo lo contrario, no es de celebrar que se introduzcan, y es de celebrar que se potencie su utilización por parte de la ciudadanía. Creo que Francisco levantó la mano. Sí, buenos días. Buenos días, Wendy. Hola. En primer término, pues, qué gusto que gente de Nicaragua siga viniendo a México desde hace muchísimos años, que las puertas de México están abiertas para los de Nicaragua, desde las guerrillas, ¿verdad? Cuando estuve en México, tuve la oportunidad de convivir con algunas personas. Bienvenida, Wendy. En primer término, pedir la participación por lo siguiente. En la primera clase que tuvimos desde el diplomado, hice un cuestionamiento, una pregunta, vaya, de que si en una elección, si votara del 100% o del 25%, ese gobierno era legítimo, y si era pues, legal, ¿no? O sea, que si había esa legitimidad del gobierno, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente
La legalidad sí existe, porque así están nuestras leyes. Pero un gobierno que está avalado por el 25% de un universo del 100%, pues como que siento que no tiene esa legitimidad moral, ¿no? Y ha ocurrido acá en nuestro país, aquí yo vivo en Yucatán, Mérida de Yucatán, y me ha tocado ver cómo en el estado de Quintana Roo ha ocurrido ese fenómeno. ¿Qué lo provoca? Pues diferentes situaciones, ¿verdad? Hay gobiernos que invitan al abstencionismo, invitan que vaya la gente a votar, y siento que coartan el derecho de la democracia participativa. Ayer hice una pregunta a propósito, ¿verdad? Que si existía algún país practicaba al 100% la democracia, ¿no? Y efectivamente la respuesta fue de que no existe. Es algo que está en evolución, está constantemente en evolución, en algunas hacia adelante, en algunos hacia atrás, pero siempre está en proceso. Y en México, pues se ha estado practicando la democracia de la misma manera. Vamos para adelante, vamos para atrás, sí. Pero que siento que es una cuestión cultural. Entonces, ahorita, por ejemplo, este domingo tenemos una oportunidad con la revocación de mandato, ¿sí? Y si yo sigo pensando de manera negativa, pues digo, pues, ¿para qué voy? Y lo acabas de decir. Si no se logra el 40% de la votación, pues no va a tener ninguna repercusión. Entonces, si yo estoy en contra de que esta persona esté en el gobierno, que sea presidente, pues debo manifestarlo, ir allá y decir, no quiero que sea presidente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está dentro de lo que yo pienso, no llena mis expectativas. Pero si yo no hago valer ese derecho que tengo ahorita de ir, esa oportunidad que tengo de ir y manifestar mi descontento o mi aprobación, en su caso, ¿verdad? Cada quien lo va a decidir. Pues, ¿para qué sirven esos instrumentos de participación ciudadana si no los hacemos valer? Siento que si tenemos la oportunidad, debemos hacerlo valer y desde nuestra trinchera, cada quien desde su trinchera y de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su forma de pensar, pues que haga valer esos instrumentos para que podamos nosotros realmente practicar la democracia participativa. Porque de otra manera, no hay. Dice, presupuesto participativo. Y nos hacen de todas las partidas están etiquetadas. Y solamente en un 2%, 3% existe el presupuesto participativo. No es nada comparado con otros países, con otros gobiernos, ¿no? Pero en fin, era lo que quería comentar, ¿verdad? Quería externar. Me parece muy bien, muy sano todo eso que estamos haciendo. Y nos estamos enriqueciendo con los comentarios de cada uno de las compañeras y de los compañeros y de expositores como tú. Buenos días. Gracias, Francisco. No, y tienes razón, o sea, yo creo que aquí quien está en el Ejecutivo, y quizá el problema es que lo están enfocando frente al titular del Ejecutivo ahora mismo. Esa es una posibilidad que tienen abierta y les dije que va a estar mientras la Constitución lo permita frente a quien esté en la titularidad del Ejecutivo. Hay un salto al vacío de quien esté en la titularidad del Ejecutivo. No tiene por qué, a ver, hay un salto al vacío porque hay instituciones que garantizan que esto esté revestido por todas las garantías, valga la redundancia, de un proceso electoral. Entonces, si ya se están quejando de que saben el resultado de la revocatoria de mandato y no han ido ni siquiera a participar, eso a mí me parece que es una falta de responsabilidad ciudadana. Nadie sabe lo que puede pasar el día domingo. Si participa toda la ciudadanía y si tan en contra están del titular del Ejecutivo, es un momento de decidirlo. Si la mayoría de la ciudadanía sigue estando el que le eligió, ¿no? Porque Andrés Manuel fue electo por una mayoría amplia de la ciudadanía. Por X, Y. Su mayoría fue amplia, incluso con relación al titular del Ejecutivo anterior. Si esa mayoría le sigue respaldando, va a seguir en el poder.
Ahora, si como he escuchado, sostienen que no, están las urnas abiertas, pueden acudir, es más, deberían acudir. Lo que no podría pasar es esto de, ya sabemos cuál va a ser el resultado, mejor no participamos. Pero luego se están quejando de cómo se ejerce el poder. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener una amplia responsabilidad ciudadana. Esos mecanismos inducen también a eso, a la responsabilidad ciudadana, ¿no? Es el momento de pronunciarse, tienen esa posibilidad, no existe en todos los países y ojalá la puedan aprovechar, ¿no? Con relación a la consulta popular, miren, la pregunta era difícil de entender, pero ya casi todas las personas que habían querido informarse pudieron saber más o menos por dónde iba la cuestión. Hombre, ahí sí estoy de acuerdo, hay una parte de la ciudadanía que no tiene acceso a esos medios, que no podía distinguir y que entonces no participa también. No es una forma de alentar una pregunta redactada de una manera tan complicada. Ese fue un ejemplo de quizá cómo no se tienen que hacer subsiguientes consultas populares. No, estamos abogando por sentencias con lenguaje sencillo, pues que el lenguaje sencillo vaya en todo, ¿no? En la legislación y más aún en mecanismos de democracia participativa. Ahora, el día de la revocación de mandato ya se sabe, el mismo nombre lo indica, es para esto que vas a ir a participar, ¿sí o no? Y yo creo que la voz de todos se tiene que pronunciar al respecto. Entonces, pues pasando un poco del tema, ¿no? De esto, todo tiene que ver, ¿por qué? Porque estamos hablando de democracia participativa. Entonces, lo que se llama aquí es eso, a participar, en la medida en la que se los permitan, pues a participar. Y cada uno de acuerdo a su propio razonamiento y criterio. Con lo que dices de la legitimidad de los gobiernos, me imagino que o el profesor de la clase, porque aquí lo mencionaste, pues te respondió legal, el gobierno es legítimo, esa es la duda, ¿no? Precisamente para evitar dudas sobre la legitimidad es que en algunos sistemas se ha introducido el balotaje o segunda vuelta, en donde la Constitución pide un piso mínimo de porcentaje de votación para que una persona pueda llegar a la titularidad del Ejecutivo, ¿no? A veces se pide el 35, el 40% y una diferencia entre el primero y el segundo lugar, de un 5% mínimo. Para eso está el balotaje, para que quien llegue al poder no existe esa duda sobre la legitimidad de que quien llega al poder. Para que no se elija a alguien, por ejemplo, con un 18 o un 20% de respaldo de la ciudadanía. Se dice, quien tenga más de 35% pasa directamente a la titularidad. Si no se alcanza, entonces los dos partidos más votados pasan a una segunda vuelta y ahí se gana principalmente por mayoría simple, ¿no? Quien tiene más votos que el otro. Y esa es una forma que se ha venido discutiendo. Es más, una de las iniciativas legislativas presentadas en México que no pudieron prosperar se referían a la introducción de este balotaje o segunda vuelta. Tiene elementos que se arguyen a favor, entre estos ese de la legitimidad y otros que se arguyen como en contra, que sería pues el doble gasto, porque son dos procesos electorales prácticamente continuos, con todo lo que ello conlleva que se tendrían que activar en un proceso de balotaje. Sí, Marcela. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. A mí me preocupa, pues, estas cosas que se van a dar. El domingo tendremos en el país esta consulta, o no sé cómo le llaman, acá lo manejan de diferentes voces. Lo preocupante es que la parte que usted menciona, que no tiene la información, ya sea por radio, televisión o mínimo por la prensa escrita, en nuestras comunidades estos días a alguien se le ocurrió pagar algunas personas que andan promoviendo con bocinas de las calles y unas en las casas, pues que no acudan a votar, porque si acuden a votar, pues vamos a volvernos
peor que Venezuela. Y ya lo habían hecho anteriormente y ahorita lo están volviendo a hacer. Tan es así que tenemos un pueblo a 20 minutos después del periférico, por el lado oriente, allá por Vaca, que es la más cercana, y en otros lugares. Lo preocupante no es que no acudamos, lo preocupante es que seguimos siendo manipulados psicológicamente y económicamente, y a otros le dicen, bueno, otros dicen, bueno, si no acudes a votar, pues te van a, pues estás disfrutando de una pensión. Y los otros dicen, bueno, si acudes es porque nos vamos a volver Venezuela. Y otros dicen, bueno, es que mi partido me dice que yo no acuda. Entonces hay una desinformación total, maquiavélica, más que maquiavélica en esto. Yo, como decía otro compañero, que pues que acudamos a decir no o a decir sí, pero ¿a qué le voy a decir sí y a qué le voy a decir no? Entonces también ahí no queda claro por qué voy a acudir. A lo mejor a mí me queda claro por qué voy a acudir o por qué no quiero acudir, pero muchísimas personas no les queda claro y eso es preocupante. No sé en los otros estados, ¿verdad? Pero aquí en Yucatán se da muchísimo eso y desgraciadamente pues lo manejan, por lo que estoy viendo, lo están manejando los diferentes partidos políticos porque ellos son los que tienen el poder económico para poder realizar tal desinformación. Y yo acudo en mi colonia a comprar en la tiendita de la esquina para que ustedes vean cómo se maneja esta situación. Y me preguntan hace 3 días por unos vecinos, unos más preparados académicamente, porque uno es un contador y el otro es un licenciado, y me pregunta, oiga, doña Marcela, ¿y usted por quién va a votar? ¿Va a salir a votar el domingo? Sí. ¿Pero por qué? ¿Usted sabe cuánto dinero se está gastando? Bueno, yo no soy contador, tú eres contador, pero ¿sabe la cantidad de 400,000 millones de pesos que se va a gastar en esto cuando podría gastarse en otra cosa? Y le dije, mira, yo tengo 20 títulos, porque soy una mujer de triple jornada. Nada más que no me puedo comprar mis títulos porque yo sí sé lo que no es corrupción. Ahora, ese dinero que tú dices que se va a gastar y que se puede reinvertir en otras cosas, bueno, porque no sales cuando se ha hecho otras consultas y dices, bueno, como yo le he dicho, el dinero que se le asigna a los partidos políticos ya basta que se los quiten y punto para que pueda ser asignado. Pero todo eso tiene que pasar por procesos legales y que llegue en la Cámara. Y tú sabes que en la Cámara pues todo se compra, todo se vende, es como vender panuchos y salbutes en una esquina en Yucatán. Entonces, pues ve y díselos, como yo me atrevo, ¿sí? No sé si estemos en México o estemos en Venezuela, pero yo me he atrevido y ya llegué a los 61 años y no me han mandado desaparecer. O sea, hazlo. No estén haciendo, ni me estén queriendo a mí boicotear aquí. Lo que sí les puedo decir, que ustedes son más jóvenes que yo, ¿sí? Y que si nosotros los que estamos aquí no les estamos dejando un buen ejemplo, entonces el futuro está más jodido que cualquiera, le dije. Entonces no necesito estar en esos países para poder vivir mentalmente retrasado. Entonces yo sí estoy muy preocupada por lo que va a pasar el domingo, porque es el futuro de otras generaciones. No es mi futuro, no es el nuevo milenio, como le dicen, no es mi nieto que tiene 21 años y ya está en la universidad. Me preocupa por los que están apenas naciendo y creciendo, cómo van a vivir. O sea, eso es... Gracias, Marcela. Gracias. Gracias. Bueno, a mí, yo todo lo contrario, celebro que se pueda llevar a cabo esa forma de participación. No quisiera generar aquí ningún ambiente incómodo. No sé si Jorge quieres abrir el micrófono y manifestar tu disconformidad. Aquí no estamos, creo que personalmente, y lo quiero dejar claro, no estoy diciendo
a favor o en contra de ninguna postura política. Les estoy hablando porque tocó hablar de democracia participativa y uno de los mecanismos es la revocación de mandato. En mi opinión personal, les he invitado a participar porque tienen ese derecho desde la Constitución, ¿no? No les he dicho que vayan a participar de una u otra manera, ni mucho menos. Cada uno, además, aquí es libre para expresar, ¿no?, su comentario. Yo en ninguna clase he callado a nadie, todo lo contrario, siempre les he animado a participar. Creo que cada uno es racional, porque aquí se dice estamos en periodo de veda, ¿no? Y es cierto, pero lo que no permitiríamos es que vengan a hacer alusiones a una determinada postura o a la contraria, ¿no? Porque pues tampoco se trata aquí de activarnos en ese sentido, simplemente de reflexionar en general, ¿no?, sobre lo que son los mecanismos de democracia participativa, y todo lo que tiene que ver con lo político nos apasiona, ¿no? Cada uno tiene su propia postura. Como bien decía Alfonso, hay puntos grises, ojalá los podamos encontrar en nuestros países, ¿no? Y no estemos en esa polarización, ¿no? Es decir, por un lado eres de esto y por el otro del otro. Creo que a todos nos interesa lo que dice aquí Marcela, heredar a las nuevas generaciones un mejor México, ¿no? Al fin y al cabo, no creo que alguien, como lo decía Alfonso en su sano juicio, no quiera esa vía, ¿no? Que nadie diga, queremos destruir el país y heredarlo esto, nadie va a querer eso. Entonces, y pienso que aquí deberíamos pues cerrar un poco el asunto, porque no quiero que se degenere esto en ningún conflicto político. Les animo a participar, ojalá lo puedan hacer y que puedan invitar a otra gente, porque es una fiesta de la democracia, es una elección, y creo que deberíamos de verlo de esta manera, ¿no? Una fiesta de la democracia, una posibilidad que tienen de volver a participar, y ojalá sea en un ambiente de tranquilidad, de paz, y que pues sea propicio para lo que todos y todas queremos, un mejor México. Entonces, ya sé, Roberto, pero pues la verdad es que es mejor que no opinemos desde la perspectiva de los partidos políticos. Y creo que nadie lo ha hecho desde esa perspectiva, ¿no? Lo han hecho más de una manera general. Antes de pasar a eso, es mejor seguir con el tema menos apasionante, quizá no les apasiona tanto, de la iniciativa legislativa popular. Por la iniciativa legislativa es de los mecanismos de democracia participativa quizá el que menos nos apasiona. ¿Por qué? Porque incluso una parte de la doctrina nos dice que esto no es democracia participativa. No sé cuántos de ustedes han podido tener alguna actividad directa en una iniciativa legislativa ciudadana. ¿Hay alguien de aquí que haya podido tener algún tipo de participación? Una firma, alguien que haya sido promotor de una iniciativa legislativa, pues que sepan que tienen esa posibilidad. Sí, Ofelia. Hola. Buenas tardes. Sí, nada más quiero comentar rápido. Yo en el 2014 estuve recapando firmas para el matrimonio igualitario aquí en Mérida, en la ciudad de Mérida, en el 2014. Logré recabar 4,600 y sí me hizo falta un poquito más. Debía recabar 7,200, pero pues ya no pude. Se me agotó el tiempo y la persona que me estaba ayudando en ese entonces con cuanto a recursos para las personas que me estaban apoyando, con comida y más que nada el apoyo para las personas que me estaban apoyando a mí, recabando las firmas, pues ya no siguió, se fue, me abandonó y pues por más que intenté, luché, pues no pude lograr mi objetivo. Pero sí es bastante interesante que uno tenga la iniciativa de querer hacer este tipo de actividades, aunque fue muy pequeño, aunque no fue la gran cosa, pero sí fue un parteaguas. Eso sí lo quiero decir, que fue un parteaguas, porque ya se había dado el antecedente aquí en Yucatán del matrimonio igualitario. Apenas después de
12 años de lucha, pues ya se logró que ya se diera el sí, por fin, por parte del Congreso del Estado, que ya pudieran dar ahora sí que el sí para que el matrimonio igualitario sea una realidad entre personas del mismo sexo. Pero sí es muy importante que no solo en asuntos legislativos, no solo en asuntos que sean de esa índole, también hay otros, hay muchos temas en cuanto a la labor social, en cuanto a temas de grupos vulnerables, que sí se necesita que de verdad la gente participe. En mi caso fue ese, de la iniciativa de matrimonio igualitario del 2014, y logramos reunir 4.600 firmas. Gracias. Felicidades, Ofelia. Si no mal recuerdo, se acaba de aprobar, ¿no?, la reforma al Código de Familia en Yucatán, ¿no?, con el matrimonio igualitario. Pues sí, hay que participar, ese es el llamamiento, ¿no? Tienen la posibilidad, Ofelia aquí les cuenta que ella estuvo promoviendo una iniciativa, así que pues cada uno desde sus trincheras puede promover, ¿no?, este tipo de iniciativas. Ahora les digo, estos mecanismos de democracia participativa se caracterizan por permitir que la ciudadanía decida en materias específicas a través del voto directo y personal. Con sus consultas populares van, votan. Revocación de mandato, van y ejercen un voto, más allá de la elección de los representantes. En la iniciativa legislativa no existe esa posibilidad de que la ciudadanía, o por lo menos no se plantea así en la generalidad de las legislaciones, el hecho de que la ciudadanía pueda culminar este proceso a través de una votación. Es por eso que una parte de la doctrina constitucional y electoral entiende que esto no es democracia participativa en sí, sino un mecanismo o un ejercicio de democracia representativa que se activa a través de la ciudadanía. Porque la ciudadanía le presenta una propuesta legislativa a las cámaras y quien va a decidir definitivamente van a ser las cámaras, con algunas excepciones. Hay algunos países en los que sí se permite, dentro de los cuales, ya les adelanto, no está México, en los que sí se permite, quizá esto puede ser, ¿no?, un punto en el cual se podría modificar la legislación, ¿no?, porque no se permite a la ciudadanía luego pronunciarse sobre la propuesta que se llega a presentar. Son pocos los países en los cuales se cumple ese criterio de oportunidad, ¿no?, de una auténtica actividad legislativa de origen popular. Miren, por ejemplo, en Uruguay se prevé la posibilidad de presentar iniciativas ciudadanas de reforma a la Constitución. Eso también ocurre en México. En México las iniciativas legislativas pueden ser sobre reformas constitucionales. En otros países no se permite presentar una iniciativa legislativa que vaya destinada a reformar la Constitución. En México sí. Ahora, en Uruguay se permite presentar una iniciativa de reforma a la Constitución que provenga directamente de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía le presenta el texto de reforma directamente. Eso sí, se pide un respaldo del 10% de los electores inscritos en el Registro Nacional de Electores. Ofelia, ¿cuánto es el porcentaje que se pide en Yucatán para la iniciativa legislativa? ¿Te acuerdas? ¿El porcentaje de firmas? Era, en ese entonces, creo que era el punto 2.2, 2.3, algo así, no recuerdo bien, porque ya tiene algo, pero era a partir de del 2%. Entonces era 7,000 y cacho que tenía que juntar y solo 4,600 logré juntar. Y fue difícil juntar las firmas, ¿no? Porque además tienes que reunir una serie de requisitos. Ya vieron, ¿no? Cuando se levantan las firmas, no puedes ir y recoger, tienes que ver si no se repiten, si la persona se identifica, luego que se validen esas firmas. O sea, no es un proceso fácil de llevar a cabo. Imagínense el 10%. Sí, y sobre todo que cuando llegaba la persona le tenías que explicar qué era, si estaba de acuerdo que quería firmar, si firmaba, que decía que sí quería firmar, había que tomarle la copia en ese momento de la credencial y checar que la credencial no esté vencida, que los datos de la persona estén correctos
y sobre todo que cuando firmara de la misma forma de la credencial, porque habían personas, a los primeros días sí nos pasó, que firmaba de una manera y la credencial ya era de otra manera. Entonces, esa hoja donde llevaba más firmas ya se volvía un problema, porque con una firma que fuera falsa o fuera diferente, sí ya acarreaba problemas. Lo bueno que pues las copias, eso nos ayudó y empezábamos a recabar las firmas otra vez de las demás personas de solo una hoja. Ya que una vez que entendimos el mecanismo, ya lo demás ya fue más fácil. Pero al principio sí hay que explicarle a la gente de qué se trata, para qué va a servir, y sobre todo hacerla consciente del tema que uno es lo que va a necesitar. Gracias, Ofelia. Roberto. Sí, Se escucha un eco, Hola. sí, lo que pasa es que está fallando mis audífonos y mi micrófono. Ya me tengo que conectar aquí al celular. Sí. Ahora, Bueno, el porcentaje va a variar acá en Yucatán. En Yucatán depende, me imagino que de aquí de la compañera, pues, fue un municipio con un número de habitantes de 10,000, que es lo que exige del 2%, que es el porcentaje. Cuando son de 500,000 habitantes, es el 1%. Y ya en adelante, municipios donde habitan 500,000 personas en adelante, es el 0.3% de la lista nominal de electores. Igual para reformas a la Constitución del Estado y de leyes estatales, es el 0.3%. Va a estar variando el porcentaje que se requiere para pues meter una iniciativa popular. Ok, muchas gracias. Ok, entonces sí varía dependiendo del número de población. Bueno, imagínense en Uruguay se pide un 10% de respaldo. Estamos hablando de una reforma, una propuesta de reforma constitucional. Ahora, la diferencia es que en Uruguay, una vez que se recoge ese 10% de apoyo a una iniciativa de reforma constitucional, esto pasa directamente a consulta popular. Imagínense que se hubiese recogido por parte de Ofelia las firmas que necesitaba para respaldar su iniciativa legislativa, una iniciativa de reforma al Código de Yucatán para el matrimonio igualitario. Si se pide un 3%, por ejemplo, ella lo hubiese recogido y esto directamente no pasara a las cámaras, sino a una consulta popular en donde se le presentase a la población. Claro, el punto es aquí, no se le va a presentar todo el texto. Quizás se le puede dar conocimiento del texto a la población, pero luego es una pregunta, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que tal y tal se apruebe este proyecto de reforma? Detrás de la democracia participativa tiene que haber una amplia campaña de difusión informada, ¿no? Para la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda entender en lo que está participando. Entonces, en Uruguay, ese texto articulado se publica, se difunde y luego se le preguntaría a la ciudadanía, ¿estás de acuerdo con que se lleve a cabo esta reforma? Si ven la diferencia, no pasa por las cámaras. Si se recoge el 10%, pasa directamente al voto de la ciudadanía. Esto es democracia participativa. Claro, lo que tenemos regulado en la mayoría de los países es que una vez que se recoge el porcentaje de firma que pide la Constitución, el texto pasa a las cámaras y las cámaras lo discuten con el corolario que las cámaras pueden cambiar lo propuesto por la ciudadanía. Pueden meterlo en una congeladora o pueden no aprobarlo. Entonces, ¿hasta dónde llega la participación de la ciudadanía? Hasta el momento de poner sobre la mesa la propuesta. No sé si me explico, que es lo que se ha dicho. Hay entonces que revisar cómo están reguladas las iniciativas legislativas ciudadanas. Daniel Sobato nos pone de frente con esta cuestión, por ejemplo, para el caso de Uruguay, donde se recoge el 10% de respaldo a una iniciativa de reforma a la Constitución, pasa directamente al voto. Ecuador, por ejemplo, Ecuador también tiene una regulación bastante, pues, en ese sentido oportuna de la iniciativa legislativa como democracia participativa.
La Constitución de Ecuador dispone esto que les voy a copiar en el chat, que es el artículo 103 de la Constitución de Ecuador. Lo que dice es, la iniciativa popular se ejercerá para proponer la creación, reforma o derogación de normas jurídicas ante la función legislativa. Se exige un respaldo de un número no inferior al 0.25 de los inscritos en el registro electoral. Ya ven, es más que lo que se pide en México a nivel federal, que es el 0.13. México está en que si hacemos una comparación en cuanto a la regulación, tiene una regulación bastante favorable hacia la democracia participativa a nivel de la Constitución, ¿no? No se exigen unos porcentajes pues inalcanzables, hablando de los mecanismos que están regulados a nivel federal. Luego dice, quienes propongan la iniciativa participarán mediante representantes en el debate en el órgano correspondiente, es decir, en las cámaras, que tendrá un plazo de 180 días para tratar la propuesta. Si no lo hace, la propuesta entra en vigor. Fíjense lo que nos dice en Ecuador, hay un plazo de 180 días que tienen las cámaras para tramitar la iniciativa legislativa. No dice si a favor o en contra, para tramitarlo. No lo tramitó, entra directamente en vigor lo propuesto por la ciudadanía. Eso activa, ¿no? Más aún esa participación democrática directa. O sea, y genera también una responsabilidad por parte de las cámaras, que muchas veces lo que hace es dejar que duerma el sueño de los justos, las iniciativas legislativas, y no las quieren tramitar. En Ecuador también se permite presentar iniciativas sobre propuestas de reforma constitucional. Ahí se pide el respaldo del 1% de los inscritos, mucho menos que el 10% de Uruguay, porque es una reforma constitucional. En México, 0.3 incluso reformas constitucionales. En cuanto al porcentaje de apoyo, no es un porcentaje de apoyo inalcanzable como para otros países, ¿no? Ecuador incluso es un 1% para reforma constitucional. Dice, en caso de que la función legislativa, el órgano legislativo no tramite la propuesta en el plazo de un año, los promoventes pueden solicitar ante el Consejo Electoral que convoque a una consulta popular. Es una tramitación que dice, miren, se presenta una propuesta de reforma a la Constitución, está respaldada por un 1%. Las cámaras tienen un año para tramitarlo. Si no lo tramitan en un año, los promoventes pueden ir al Consejo Nacional Electoral para que convoque a una consulta y se consulte si el pueblo soberano quiere que entre en vigor o no esa reforma constitucional. Y ahí se le pregunta a la población si quiere o no. Para eso la población tiene que conocer previamente lo que se propone vía esta iniciativa de reforma a la Constitución. Entonces, detrás de la democracia participativa tiene que ir siempre, sí o sí, una campaña de información, y en eso también somos responsables la ciudadanía. No solamente pongamos el dedo en quien está en el poder o quienes pueden tener un mayor impacto. La ciudadanía también tenemos una responsabilidad de informarnos y de informar de información real, no tendenciosa, para que pueda llevarse a buen término el ejercicio de esta democracia participativa. Involucra en gran medida a la ciudadanía. En México, vamos a ver qué sucede, ¿no? En México, la iniciativa legislativa se introduce a partir de una reforma del año 2012 al artículo 71 de la Constitución. En este artículo 71 de la Constitución se establece que le corresponde el derecho a iniciar leyes al presidente de la República, diputados y senadores, a las legislaturas y a los ciudadanos y a las ciudadanas en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. Les digo, este porcentaje no es un porcentaje inalcanzable, no es fácil de obtener, pero no es el 10% que se exige en Uruguay, ni incluso el 1% que se exige en Ecuador. Por aquí estaba viendo otros números de otros países y de la región, y México sigue estando siempre
por debajo de la media. Bolivia 0.25%, México 0.13%. Entonces, esto se regula, ya les digo, en el año 2012, no sé si alguien maneja cómo está el padrón electoral a día de hoy y podría sacar cuánto sería el 0.13% de la lista nominal, perdón, cómo está la lista nominal para sacar el 0.13%, cuánto sería el porcentaje, sobre qué materias se pueden presentar proyectos de iniciativa. Pues dice la Constitución, respecto de todas las materias que sean competencia del Congreso de la Unión, incluye por tanto la reforma constitucional. Ahora, dentro de los requisitos está que esto se tiene que presentar por escrito ante una de las mesas de las cámaras, ¿no? De diputados o de senadores. La mesa en la que se presente o la cámara en la que se presente será la cámara de origen, donde se comienza a tramitar la iniciativa ciudadana. Se debe contener, como ya nos contaba Ofelia, ¿no? Nombres completos de los ciudadanos, su clave de lector, número de identificación, ver que la credencial esté vigente, que se corresponda a la firma de la credencial con la que se plasma en la hoja de recolección de firmas. Se tiene que nombrar un representante de esta iniciativa legislativa popular a efectos de que éste comparezca ante las cámaras para impulsar la iniciativa, comparezca en los debates para impulsar la iniciativa, incluso puede comparecer ante las comisiones, no solo ante el pleno, y que fijen un domicilio para oír y recibir notificaciones. El nombramiento de ese representante es importantísimo en cuanto a la iniciativa popular, ¿no? Hay una serie de fases que se deben cumplir. Se presenta la iniciativa, bueno, primero se elabora el texto articulado, ¿no? Lo que se va a proponer reformar, sea de una ley o sea de la Constitución, incluso puede ser una propuesta de una nueva legislación. No tiene que ser necesariamente una reforma. Gracias, Juan Carlos. Nos pone lo que se necesita en Yucatán para la iniciativa legislativa, que incluye la reforma de la Constitución. Entonces, se elabora el texto de ley, luego se tiene que proceder a la recolección de firmas y ante las cámaras del Congreso de la Unión, luego se inicia el proceso legislativo. Miren, esto que está en naranja es lo que hace la ciudadanía. La fase ciudadana elabora el texto que se va a proponer, se recolectan las firmas y luego inicia el proceso legislativo. Por eso es que se dice, hay que replantearnos cómo están elaboradas o cómo están reguladas las iniciativas legislativas. La ciudadanía llega hasta la recolección de firmas, propone el texto articulado y ahí ya depende de la deriva que se dé en las cámaras. Esto tampoco desvirtúa la importancia de tener regulado en la Constitución la iniciativa legislativa ciudadana. ¿En qué sentido? En el sentido de que, al menos en esta regulación, que podría ser incluso más participativa para la ciudadanía, se ponen sobre la mesa cuestiones de interés para el pueblo que tal vez no le interese a las cámaras. Se pone sobre la palestra, se pone el foco sobre algunas cuestiones y esto puede dar origen a que luego las cámaras se vean compelidas a debatir sobre estos temas. No sé si me explico, ¿no? Aunque la ciudadanía al final no tenga un poder de decisión sobre esto que propone. Lo más que tiene es que su representante, el representante de la iniciativa, comparezca ante las cámaras a defender lo propuesto, pero no puede tener un impacto en que si se aprueba o no se aprueba. Entonces, se presenta la iniciativa y luego inicia el proceso legislativo. O la presidenta de la mesa, ¿no? De la Cámara de Origen, tiene que dar cuenta al Pleno de que se presentaron tales iniciativas legislativas y luego dan parte al Instituto Nacional Electoral para que verifique realmente si se cumple el número de firmas ciudadanas que requiere la Constitución. El Instituto Nacional Electoral entonces va a ser el encargado de verificar y de dictaminar si realmente se cumple con el 0.13% de las firmas. Y para esto se establece un plazo de 30 días naturales para hacerlo, ¿no? ¿Cuándo se comienza a contar ese
plazo desde que recibe el expediente, desde que la recepción del expediente son 30 días naturales para que realice el dictamen de si se cumple con el 0.13%. En este procedimiento lo que va es a corroborar, a verificar que realmente los nombres de los ciudadanos firmantes se correspondan con lo que está en la lista nominal de electores, y para esto realiza o debe realizar también un ejercicio de muestreo a fin de garantizar la autenticidad de esas firmas, ¿no? Ahora, si determina el Instituto Nacional Electoral que efectivamente se ha cumplido con el 0.13% de los votos, la mesa directiva de la Cámara de Origen da cuenta al Pleno de la Cámara, da cuenta, al Pleno que se ha cumplido con esto, y se turna la iniciativa a la comisión correspondiente para su análisis y dictamen. Muchas veces ahí quedan estancadas, desgraciadamente, las iniciativas legislativas, pero para eso también se puede acudir al Tribunal Electoral a fin de que, como coloquialmente se dice, se descongele esas iniciativas legislativas, ¿no? Una vez entonces que el INE dice se comprueba que se cumple con el 0.13%, se da turno a la comisión correspondiente, dependiendo de la materia sobre la que versa la iniciativa, y aquí puede participar el representante de la iniciativa designado por los ciudadanos solicitantes. Si el INE dice no se cumple con el 0.13%, que es el porcentaje requerido por la Constitución, se archiva la solicitud como asunto concluido. Ojo, esa decisión también se puede impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es impugnable cuando se da por archivada, ¿no?, la solicitud, porque se dice el INE establece que no se ha cumplido con el porcentaje requerido. Si se cumple, pasa a comisión. Luego de comisión iría al pleno de votación de la Cámara de Origen, y una vez votada en la Cámara de Origen, sigue el curso del procedimiento de formación de la ley, ¿no? Es ahí donde se dice, solo activa el proceso de formación de la ley. Hasta ahí llega, ¿no?, el poder de la iniciativa legislativa ciudadana, ¿no?, hasta activar la actuación del legislativo. En alguna sesión de un diplomado que estaba teniendo, escuché que en México no se habían presentado iniciativas legislativas ciudadanas a nivel de lo federal, y sí se han presentado. Es más, de las presentadas, solamente, salvo error, que les ruego que me corrijan si tienen otro dato, una ha sido aprobada, que es la denominada 3 de 3, ¿no? Pero no se refiere al registro de las candidaturas, sino más bien a las declaraciones, ¿no? Que es una legislación que fue aprobada precisamente a iniciativa de la ciudadanía. Pero aparte de esta, se han presentado otras propuestas. No, ahí están las propuestas que se han ido presentando, algunas propuestas que se han ido presentando para ser tramitada por iniciativa legislativa. Como vemos aquí, ya se había propuesto lo que les decía, el balotaje, la doble vuelta electoral en algún momento para México. Y la única que se ha aprobado hasta el día de hoy es esta denominada Ley 3 de 3. Por ejemplo, en la iniciativa del Internet para Todos, esta fue propuesta en el año 2013, antes de que se reformara el artículo 6 de la Constitución, a partir también de una propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones que presentó directamente el Ejecutivo, el titular del Ejecutivo en su momento ante la Cámara de los Diputados. En el año 2013 se proponía, a través de esta iniciativa de ley, crear una ley que garantizara el libre acceso a Internet a partir precisamente de la reforma a la Constitución. Se proponía una reforma constitucional para este efecto. La iniciativa reúne el porcentaje de apoyos requerido por la Constitución. El INE valida ese porcentaje de apoyo. No obstante, cuando esta iniciativa se está tramitando ante la Cámara del Senado, se presenta
esa propuesta de reforma a la ley de telecomunicaciones que presentó el Ejecutivo, por lo que los promotores de la iniciativa aprovecharon la coyuntura precisamente para, en ancas de la propuesta, fíjense, ellos proponen una iniciativa legislativa de reforma a la Constitución, saben que puede no tener, no ser seguida tal cual la habían presentado, se dan cuenta que el Ejecutivo presenta una iniciativa de reforma a la ley de telecomunicaciones y sobre esa propuesta que hace el Ejecutivo de reforma a la ley de telecomunicaciones, cabildean ante las cámaras, pues que se reconozca el libre acceso a Internet. Es más, un representante del colectivo de esta iniciativa legislativa compareció ante la Cámara del Senado en su momento, durante la tramitación de la reforma de la ley de telecomunicaciones, para que se incorporara en el dictamen el derecho al libre acceso a Internet, y así se aprueba en el año 2013, ¿no? Y así se reconoce en el artículo 6º de la Constitución. Entonces, la iniciativa legislativa al final alcanza un dictamen negativo en la Cámara, al final no se desecha la propuesta, pero sirve de base para que a partir de ella y con la reforma propuesta a la ley de telecomunicaciones se pudiese alcanzar el objetivo. No se alcanzó por la vía de la iniciativa, pero sí sirvió como un megáfono, ¿no? Como una palestra para poner sobre la mesa que debía existir, o que estaba esa necesidad de que se reconociese en la Constitución el derecho a Internet para todos y para todas. Ya cada uno tendrá su propia opinión sobre si esto ha tenido o no una real eficacia. Eso está en la Constitución. Con la pandemia vimos, ¿no?, acrecentada esa necesidad de acceso a esto que es considerado incluso en algunos países como un derecho fundamental. En México está regulado como un derecho constitucional, pero ¿cuál es la eficacia de que esto esté en la Constitución? Al final, cada uno puede tener su propia percepción de este libre acceso a Internet. ¿Qué significa libre acceso? ¿No? Significa que no se puede impedir, que se deba promover el acceso a Internet, que se tengan los mismos derechos estando online que offline, que se garantice la libertad de expresión, pero se garantiza realmente el acceso al servicio, una mayor competitividad en las empresas que lo promuevan para que una mayor parte de la ciudadanía pueda tener acceso al mismo. Pues vemos que todavía sigue existiendo una brecha digital y quizás se tendría que dar también una vuelta de tuerca en este sentido. Ahora, en el año 2014 se promueve también, en este caso ante el Senado, esta iniciativa sobre la segunda vuelta electoral, o lo que se denomina balotaje. No sé si en alguno de los estados tienen esa regulación para la elección de gobernadores. Creo que en México no está regulada ni a nivel estatal. A nivel federal sabemos que no, que gana quien consigue mayor número de votos. La Constitución no fija un piso mínimo, ¿no?, para poder llegar a la titularidad del Ejecutivo. Podría pasar lo que se decía anteriormente: una persona con un porcentaje mínimo de apoyo de la ciudadanía podría llegar, por ejemplo, cuando hay una oposición muy fragmentada, ¿no? Podría suceder en esa situación. En este caso se proponía esto, y la revocatoria de mandatos si alcanza un porcentaje de apoyo superior al 0.20% de la lista nominal de electores, se da inicio a la iniciativa legislativa popular, y esta iniciativa da lugar a una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, ¿no? Que fue un JDC que se presenta en el año 2016. A partir de este JDC, el Tribunal Electoral se pronuncia en el sentido de que las comisiones en las cámaras son responsables, tienen la responsabilidad y la obligación de seguir con el trámite y discusión del procedimiento legislativo instado a partir de una iniciativa legislativa popular. Esa sentencia es del año 2016.
El punto de agravio aquí es que la iniciativa legislativa había sido presentada en el año 2014. En septiembre de 2014 se había tramitado o se había enviado el expediente ante el Instituto Nacional Electoral para que se pronunciara sobre la autenticidad de las firmas y si se había alcanzado el 0.13%. Efectivamente, el INE validó que se había alcanzado el 0.13%. Les digo que fue como 0.21 lo que se alcanzó. Eso el INE lo hizo como en noviembre del año 2014. La iniciativa se presentó en septiembre, el INE entrega la validación en noviembre y desde el año 2015 no había ningún tipo de tramitación a esta iniciativa legislativa. El INE la regresa, se tiene que pasar a comisión y se queda en comisión. Y se llega al año 2016, 2 años después de presentada la iniciativa, sin que la Cámara de Origen, que era el Senado en la comisión correspondiente, diera trámite a la iniciativa ciudadana. Esa es una de las prácticas que tristemente se pueden adoptar en los distintos países, ¿no? Llega la iniciativa, se presenta, cumple con las firmas y luego se mete en la congeladora y ya no se tramita. Entonces, lo que se le decía al Tribunal Electoral es que la comisión correspondiente en la Cámara del Senado había sido omisa en tramitar la iniciativa ciudadana y que en ese sentido había existido incluso una negligencia por parte de la mesa directiva de la propia Cámara. El Tribunal Electoral hace una serie de pronunciamientos en este caso. Lo primero que dice es lo que nosotros conocemos, ¿no? Efectivamente hay una omisión de tramitar. Dice, esta omisión se actualiza día a día, es un hecho de tracto sucesivo. Entonces, el plazo para impugnarla, sabemos que hay un plazo para presentar los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, y aquí se entendía que el plazo no había vencido, puesto que la omisión, el agravio, se actualizaba día a día. También se pronuncia sobre el interés jurídico que podría tener, en este caso, la ciudadanía, para promover un medio de impugnación frente a la omisión de un órgano legislativo para tramitar un proyecto de iniciativa legislativa, ¿no? Y pues se establece, se trae a colación esta tesis en donde lo que establece el Tribunal Electoral es que esto es un instrumento de democracia directa, es un derecho que tiene la ciudadanía a iniciar leyes y a participar de forma inmediata en el proceso de toma de decisiones y que por tanto había un interés jurídico en controvertir la omisión para dictaminar estos proyectos de creación, modificación, reforma, derogación de leyes o decretos que se hubiesen pedido presentar. Aquí el punto importante y es sobre lo que se tiene que hacer énfasis es que el derecho de presentar iniciativas legislativas no se agota con la simple presentación de la propuesta, que parece que por la manera de estar regulada la iniciativa legislativa, parece que hasta ahí llega el derecho y el interés de la ciudadanía. Ya presenté la propuesta, ya terminó mi participación y mi derecho. Y dice, no, es que esto es un mecanismo de democracia participativa y por tanto es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie al respecto. No es necesario que la tramite tal cual, que puede suceder que sobre la iniciativa presentada por la ciudadanía se active la actividad del legislador y el resultado sea incluso contrario a lo que la ciudadanía quería. Esto pasó en su momento en España, donde se pretendía la dación en pago. Cuando la crisis hipotecaria, se presenta la iniciativa legislativa, el respaldo ya que se pide es de 500,000 firmas, se pueden alcanzar las 500,000 firmas, se presenta la iniciativa y lo que se aprueba en las cámaras es todo lo contrario a lo que pedía la ciudadanía. Y luego los promoventes comenzaron una campaña diciendo, no, nosotros queríamos dación en pago y aquí se aprueba pues una cosa que no tiene nada que ver con la dación en pago. Se utiliza en ANCAS de la iniciativa de la ciudadanía, se tramite una cosa distinta. Podría suceder, porque no están obligadas las cámaras a aprobar
lo que la ciudadanía le presenta. Lo que sí están obligados, dice aquí el Tribunal Electoral, es a pronunciarse al respecto. Incluso dice, puede asumir una postura contraria, pero se tienen que pronunciar sobre al respecto, ¿no? Es decir, tramitar la iniciativa legislativa. No tramitarla hace que sea inútil el ejercicio de dicho derecho político electoral. Y es ahí donde quizá debía repensarse nuevamente la tramitación de las iniciativas legislativas ciudadanas, ¿no? Como se hace en otros países de la región. El tribunal, en efecto, entendió que aquí se había cometido una omisión por parte de la comisión y más aún dijo, porque la iniciativa es un derecho no de orden legal, es un derecho de orden constitucional, ¿no? Entonces, hay una omisión, se tiene que retomar el trámite. No entendió que hubiese una negligencia por parte de las cámaras. Aquí la sentencia dice que no se acreditan los elementos objetivos para hablar de una negligencia, pero sí insta a que esto o sea, no se sigue esa práctica de ponerlas a dormir el sueño de los justos, y abre la posibilidad de interponer JDC ante esta actuación. También se presentaron, ¿no?, propuestas de iniciativa legislativa sobre matrimonio y familia. Ya saben que hay nuevos conceptos constitucionales de la familia, ¿no? Se ha repensado el concepto constitucional de lo que es la familia. No se entiende ahora solamente la familia como la familia nuclear, ¿no? Formada por hombre, mujer, y con la finalidad de tener con la finalidad de la procreación, ¿no? Incluso el concepto o la misma finalidad de la garantía institucional del matrimonio ha sido replanteada. Pero aquí se establecían cuestiones que iban en contra incluso de criterios adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Se decía, se debe entender por familia únicamente a la familia nuclear. Existe un derecho de la niñez a tener una familia nuclear, con lo cual quedaría fuera no solamente las familias formadas por personas del mismo sexo, sino también las monoparentales. O sea, era una involución, ¿no? Una regresión en cuanto a los derechos desde esta perspectiva. Aquí tampoco se tramita, ¿no? Esta iniciativa legislativa. Sí traigo a colación que en el año 2010, si no me equivoco, la Suprema Corte, por acción de inconstitucionalidad, reconoce a nivel federal, ¿no?, el matrimonio igualitario. Dice que es inconstitucional establecer al matrimonio como único fin del matrimonio a la procreación. Ya la Suprema Corte se había pronunciado en este sentido. Aquí se proponía una reforma a la Constitución que entendía otra cosa distinta. Era posible tramitar una reforma a la Constitución que iba en contra de un criterio establecido previamente en acción de inconstitucionalidad por la Corte. Podía reformarse la Constitución una vez que el Tribunal Constitucional de México se ha pronunciado en el sentido de interpretar, ¿no?, lo que es el matrimonio entre personas, o el matrimonio igualitario. Esa es una pregunta que queda ahí latente, ¿no? Se preguntaban si era posible llevar a cabo esa modificación. A mi juicio, yo entiendo que sí, porque aquí no hay una materia intocable, ¿no? En México no hay cuestiones que no se puedan reformar. Sería como el único límite al cual estaría regido un poder de revisión de la Constitución, ¿no? Entonces, a mi juicio sí podía haberse dado, pero gracias que no se dio esa reforma. Eso es una opinión muy personal. Ahora, la que sí se lleva a cabo es la ley 3 de 3, ¿no? Eso ustedes la conocen. Hubo algunas modificaciones en la tramitación, pero es la que definitivamente se adopta. Bueno, y luego se han presentado otras reformas, otras propuestas de reforma educativa, el cambio de horario estacional. Sobre esto también se ha venido hablando últimamente, ¿no?, sobre el cambio de horario estacional. Esto era para un estado específico, era para el estado de Sinaloa.
Aquí también hubo un pronunciamiento por parte del Tribunal Electoral en JDC. Los representantes de esta iniciativa legislativa también presentaron un JDC ante una supuesta omisión por parte de la Cámara para continuar con el proceso relativo a la misma. Hubo un pronunciamiento en un JDC del año 2017 y en esa sentencia lo que dice Sala Superior es que no había existido una omisión por parte de la autoridad responsable, y ahí lo que realiza es la contabilidad, ¿no? De cómo se siguieron los pasos establecidos vía legislativa, ¿no? Una vez que se tramita las firmas ante el Instituto Nacional Electoral, el instituto resuelve, dice que las firmas eran válidas, pero comienza el periodo vacacional de las cámaras y entonces ahí se interpone ese periodo vacacional y por tanto no se podía seguir la tramitación hasta que las Cortes volvieran a reanudar su sesión. Entonces, en ese sentido no hubo una declaratoria de omisión por parte del Tribunal Electoral y bueno, ya ven las otras iniciativas que se han venido presentando. Una bastante interesante era la de regulación ya, que era lo del uso lúdico de la marihuana, ¿no? El uso de la marihuana con fines lúdicos. Este proyecto se presenta como un proyecto de reforma de la Ley General de Salud, ¿no? No se lleva a trámite, sabemos que al final queda sin efecto la prohibición contenida en la Ley General de Salud, pero no vía reforma por iniciativa legislativa, sino vía declaratoria general de inconstitucionalidad a partir de 5 decisiones o de 5 criterios consecutivos y reiterados en amparo indirecto en revisión, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se avalaba el cultivo y el consumo de la marihuana con fines lúdicos. A partir de esas 5 sentencias de amparo es que queda sin efecto la prohibición que se contenía en la Ley General de Salud. Y con base a eso y el entendimiento, o sea, el fundamento fue el libre desarrollo de la personalidad, es que se llega a revertir esa regulación que existía en México. Y bueno, yo creo que estas han sido las que se han ido presentando. No sé si ustedes conocen alguna otra más que se haya podido presentar o alguna propuesta directa que haya triunfado en sus respectivos estados. Si no me equivoco, la mayor parte de las y los alumnos de este diplomado son del estado de Yucatán. No tienen que decirlo, también por el acento se identifican plenamente. Me encanta el estado de Yucatán. No sé si alguna se ha podido aprobar ahí. Nos ponen que el 0.13% son 120.671 firmas. Vemos de la cantidad de firmas de la cual estamos hablando para tramitar, ¿no?, estas iniciativas legislativas. No sé si alguno dice, ninguna ha pasado a discutirse al Pleno. Entonces, ese punto es el que nos dice, ¿no?, sobre que se tiene que replantear cómo están reguladas esas acciones afirmativas. ¿Es suficiente con que la ciudadanía agote su ejercicio con poner sobre la mesa estos temas que quizá no llegarían de otra manera ante las cámaras? ¿Es suficiente con esto o debería haber una regulación distinta que permita que la ciudadanía tenga una mayor participación, que se involucre, ¿no?, en mayor medida en la tramitación de estas iniciativas? Creo que tenemos ejemplos en el derecho comparado, ¿no?, de otros países en los cuales se permite esta segunda vía, así como hay ejemplos en el derecho comparados de iniciativas legislativas o de tramitaciones de iniciativas totalmente prohibitivas, donde se pide un alto porcentaje de respaldo ciudadano, en donde hay muchísimas materias que quedan excluidas de la tramitación por iniciativa legislativa popular. Les decía, el caso de España son 500.000 firmas, aquí son 120.671 frente a 500.000 firmas, pues hay una gran diferencia, ¿no?
Además, por ejemplo, en el caso de España se prohíbe presentar iniciativas legislativas sobre muchísimas materias como las prerrogativas de gracia o de indulto, sobre materia, bueno, tributaria o presupuestal, eso casi en todos los países también se presenta esa misma prohibición, o las reformas constitucionales, esto no se puede presentar a través, no se puede solicitar ninguna iniciativa que verse sobre esas materias o sobre leyes de carácter internacional. Un caso, o sobre aquellas que afecten, dice, a los derechos humanos, materias propias de ley orgánica. Materia propia de ley orgánica es todo lo que verse sobre derechos humanos. En México no existe esa exclusión. Se dice, ¿qué se puede presentar por iniciativa legislativa? Pues todo lo que sea competencia, todas las materias que sean competencia del Congreso de la Unión, todas. No se hace una exclusión, la regulación no es gravosa. Hubo un caso en España, me acuerdo que fue muy sensible, se presentaba una propuesta por iniciativa, o se pretendía, ¿no? Una propuesta de reforma al Código Penal por iniciativa legislativa popular para el caso de de la responsabilidad penal de los menores. Hubo un asesinato bastante mediático, ¿no? Y bastante doloroso en España de una joven con discapacidad intelectual que fue violada y asesinada por un grupo de menores de edad. Entonces, el padre de esta joven comenzó a instar una iniciativa legislativa para modificar la ley sobre la responsabilidad penal de los menores, para endurecer las penas en el caso de menores de edad, porque los asesinos de Sandra Palo cumplieron penas pues, como de 4 años de prisión. Y la iniciativa legislativa no se tramita en España porque, claro, versa sobre una materia que atañe a los derechos humanos y que no se podía llevar por esta vía. Entonces, ahí se comenzó a discutir, pero como luego entraron a la palestra otros temas que se consideraron de mayor relevancia, ya no se siguió la discusión sobre si se tienen que reformar o no estos criterios de iniciativa legislativa, porque se dice en España, esta es una carrera de obstáculos, hay que ir venciendo una serie de obstáculos, incluso llegando a la mesa del Congreso. Puede ser que tu iniciativa legislativa, una vez que se reciba, sea cambiada el texto por otro. Y esto sucede no solamente en España, sino también, por ejemplo, en Italia, ¿no? Sucede una cuestión similar en donde la facultad de la ciudadanía no tiene tanto alcance como en otros países. Entonces, no sé si tienen algún tipo de comentario o participación. Ha sido un grupo muy participativo, pues la verdad es que siempre se agradece eso. Espero no se generen malas vibras o pues que no se haya generado ninguna incomodidad al respecto. Yo creo que estos temas, la iniciativa legislativa, les decía, nos apasiona menos, pero pues nos debería apasionar porque de alguna manera quizás sería necesario plantear o poner sobre la mesa que sea más participativa para la ciudadanía. Roberto, sí. La presentación se las mando ahorita a sus correos con el licenciado Sánchez Vieira para que él se las va a hacer llegar, ¿no? Al mismo correo donde se inscribieron. Ok. Sí. Bueno, disculpe, es que tengo problemas con mi lap y ahorita me volví a conectar al celular. Sí, lo habías dicho, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Yucatán, sí, para mí sí es algo preocupante porque de esas 3 iniciativas que han procedido y que el instituto ha dictaminado que ha cumplido con todos los requisitos. De hecho, la última fue un taller que el mismo instituto motivó para alumnos y alumnas de universidades. Sí, fueron estudiantes universitarios quienes presentaron esa última iniciativa popular. Pero desafortunadamente, y digo así desafortunadamente porque no hay otro adjetivo, otra palabra, pues se ha quedado ahí en el Congreso, no han pasado al Pleno y pues solamente lo han recepcionado.
hace el año pasado, alguna fracción parlamentaria ahí de aquí del Congreso de Yucatán, pues ofreció a llevar a votación la última iniciativa popular, pero pues hasta ahí quedó. Entonces yo creo que sí conviene pues regular este mecanismo de participación, porque si no se va a quedar como un intento más, ¿no? O sea, tú cumples todo eso, pero al final de cuentas nosotros vamos a decir si procede o no procede, y si estamos hablando de que se tiene que empoderar la ciudadanía, pues la ciudadanía tiene que ver reflejado que sí se discuta o sí en el pleno. Ya si la rechazan o la aprueban, pues ya es otra cosa, pero de que por lo menos pase al pleno del Congreso y que exista ese debate. Eso sería todo. Eso sería todo. Gracias, Roberto. Noeli. Pero hay iniciativas que se han prosperado, ¿no? Y que han prosperado como que a nivel nacional, no sé, por ejemplo, esto que llamamos Ley Olimpia, que fue una serie de reformas al Código Penal, que no solo se aplicaron en Puebla, donde inicialmente se presentó, sino que se han replicado a nivel nacional. Pero creo que ahí tiene que más que ver que con el mecanismo mismo, con, con la sociedad o los grupos sociales organizados que le estuvieron promoviendo, ¿no? Al final del día, estas reformas que conocemos como Ley Olimpia, las impulsaron grupos feministas y activistas y que estuvieron dando ahí como que un seguimiento mucho más directo a... Se me ocurre también, por ejemplo, en otros países la despenalización del aborto, ¿no? Que han sido sociedad organizada quien está promoviendo constantemente este tipo de iniciativas que a lo mejor a veces no necesariamente mediante el mecanismo jurídicamente establecido para ello, sino más un mecanismo de presión político y social que al final del día termina incidiendo y pues que se convierte, aunque no de manera institucionalizada, en participación ciudadana en estos términos de democracia participativa, ¿no? Sí, muy interesante punto, Noeli. Y eso vuelve a poner el acento sobre lo que se viene diciendo, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Hay distintas vías para ejercerlo. Lo suyo es que elijamos una y que nos involucremos, ¿no? También en el ejercicio de la cosa pública. Y bueno, no sé si, Alfonso, sí. Bueno, primero que nada, usted agradece que sea un grupo participativo, pero eso también depende mucho del facilitador. Y yo quiero felicitarla por varias situaciones. Una, su frescura, la apertura que tuvo. A veces yo en particular, por ejemplo, abordé temas que a lo mejor eran pues muy subjetivos, muy desde una visión personal, lo cual me disculpo con usted y con los compañeros. Eh, pero me parece, y nada más quiero recuperar lo último, bueno, no lo último, sino lo que usted estuvo insistiendo durante varios momentos en la jornada, tanto de ayer como hoy, que es mañana tenemos que participar. O sea, es un ejercicio que está ahí, que se tiene que aprovechar, que no se puede llamar a no votar, porque entonces entran en una contradicción los que llaman a no votar, porque es precisamente el lugar donde pueden expresar su desacuerdo con un gobierno con el que pues no están de acuerdo y lo critican tanto. Y que además usted misma también lo ha dicho y lo mencionó Marcela, no es que sea, o sea, hay una serie de recursos económicos que se están destinando ahí y no es porque sean un desperdicio, es porque son parte de la construcción de la democracia en un país, yo siento, de una democracia muy incipiente en el nuestro, aunque después de ver los números, por ejemplo, con usted y con otros de los ponentes, vemos que nuestra democracia a veces no está tan en pañales como a veces creemos los mismos mexicanos. A lo mejor esta idea del malinchismo nos entra por todas partes, ¿no? Como a ese comentario que le hicieron a usted de ¿por qué te veniste de España a México? Pues eso es, a final de cuentas, no querer este país, no ver la riqueza que hay, no solo en gastronomía, paisajes y demás, sino la riqueza y la diversidad
de pensamientos que hay en este país tan maravilloso y del que usted también es parte, ¿no? Porque que una nicaragüense española esté dándonos lecciones, me parece de mucho aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Creo que es un gran comentario de cierre de estas sesiones. Siéntanse orgullosos de su país. México tiene muchísimo que dar. Es una gran nación. Tenemos todos los que estamos aquí una responsabilidad para con México y tenemos una gran oportunidad a puertas. Creo que no rompemos ninguna ley con decir esto, ¿no? Llamar a sentirnos orgullosos de este gran país, de lo que se está haciendo en el mismo. Como dice Alfonso, quizás la democracia no está tan en pañales como pensamos. Hay muchas cuestiones que pasan en México que sirven de ejemplo para otras regiones, incluso para España, que pensamos a veces que está mucho más adelantado, ¿no? Yo siempre les digo, Suiza, la panacea que dicen de la democracia, ¿no? Permite el voto de la mujer hasta los años 70, o sea, hay cuestiones en las que nos adelantamos también muchísimo. Entonces, hay que sentir ese orgullo por nuestra nación y hay que trabajar por heredar un mejor México. Siempre se puede construir una mejor nación y en esto todas y todos podemos ser partícipes. Yo pido disculpas si aquí en el acaloramiento, porque está muy cerca el 10, surgió algún comentario que pudo, porque veo en el chat que hay gente que decía tal. Creo que no se ha dicho nada que nos haga sentirnos que se ha faltado el respeto. Si hubiese escuchado algo así, desde luego hubiese llamado la atención. Han habido comentarios personales. Se entiende que estamos dentro de un foro de democracia donde podemos, dentro del respeto, expresar nuestras opiniones, las compartimos o no, pues las escuchamos, lo interiorizamos y seguimos participando. Gracias, Alfonso, ha sido muy activo. A todos los que han participado y todas también, Marcela, Roberto, que han estado, Noelí, ¿no? Muchísimos que han estado muy participativos también en el chat. Espero que este diplomado les haya servido, les esté sirviendo para no solamente ver lo que pasa en México, también para comparar, ¿no?, con otros sistemas. Y bueno, creo que Marcela tiene levantada la mano y con esto ya cerraríamos la sesión de hoy. Les deseo un feliz fin de semana, un gran ejercicio democrático y que puedan descansar de Semana Santa para los que tienen vacaciones. Los que están en Yucatán, pues qué envidia, ¿eh? Tienen playitas cerca, a mí me encanta Yucatán, a ver. Yo si pudiese hubiese vivido en Mérida, aunque hace muchísimo calor, en León, Nicaragua hace 35 grados todo el año, así que tampoco hay una diferencia muy grande. Marcela, contigo cerramos. Muchas gracias. De antemano, si he utilizado algunas palabras muy coloquiales aquí en Yucatán, pido disculpas, pero no, bueno, nada, lo ha dicho, pues es una participación muy, pero muy adulta y de mucha academia, y eso me da a mí un horizonte en mi comunidad y en estos 106 municipios que tengo el privilegio de visitar y poder compartirles muchas vivencias, a lo mejor utilizando la palabra técnica en una palabra más humana que nosotros podamos entenderlo en las comunidades. Y eso para mí es nutriente porque estamos tratando de ver cómo esas iniciativas, sobre todo la que más me interesa a mí, la indígena, la mujer indígena, los proyectos indígenas, entonces la ley indígena, esa es el trabajo que nosotros estamos realizando. Pasito por pasito, porque pues no contamos con ese presupuesto que debería de haber. Y pues tratamos de colarnos en algunos lugares para tener más ideas, para que algunos abogados y abogadas nos apoyen sin presupuesto, porque carecemos de esa gran iniciativa en México y más en Yucatán. Y quienes han dicho que lo proponen, pues bueno, pues es la misma ley que a veces les da esa apertura de decir
me reconozco indígena, ¿no? Entonces, eso es algo preocupante porque en el país, pues somos muchos que estamos. Y hoy, pues he tenido esa gran oportunidad de escuchar a grandes entre los grandes para una grande, para llevarlo a mi comunidad. Y muchísimas gracias por esa apertura y esas palabras tan sencillas que yo pueda entender. Gracias. Pues muchas gracias, Ofelia, creo. Sí, Ofelia. Sí, no, pues felicitar a la maestra, de verdad que en estos días que hemos tomado el diplomado, la verdad siento que he aprendido mucho. Es la primera vez que tomo un diplomado de estos temas. Y felicitarla porque la verdad me gustó mucho cómo lo explicó, me gustó mucho la facilidad y cómo fue desarrollando los temas y que nos dio espacio para hablar. Pues como comenté yo, un punto personal, pues desgraciadamente a veces nos dejamos llevar por los apasionamientos y pues estamos en una clase estamos aprendiendo, en mi caso, yo estoy aprendiendo, y me gustó mucho el ejercicio cuando hice lo de la recabación de firmas de matrimonio. Fue una experiencia bastante linda, la verdad, porque cuando viene la gente preguntando de qué se trata, pues viene la gente, ahora sí que sin prejuicios, y ya que les explicas, ya después ellos deciden tomar una posición de que si firmaban o no firmaban, más que nada dejarle al ciudadano esa oportunidad de que sienta, piense y sobre todo analice de qué es lo que va a hacer, si va a firmar, si va a votar, va a lo que sea la dinámica que vaya a hacer, más que nada darle el espacio al ciudadano y a la ciudadana de qué es lo que va a hacer. Entonces, yo siento que en eso también habríamos que enfocarnos más que sentir una presión o sentir de que si vota o no vota, o más que nada darle el espacio al ciudadano. Siento que muy pocas, tanto partidos políticos como instituciones y presidentes y todo, no le están dando el tiempo adecuado al ciudadano para que piense y analice qué es lo que va a hacer. Porque en mi experiencia, cuando tomé lo de las firmas, la verdad que la gente muy bonita, incluso estuvieron dando algunas opiniones en cuanto al tema del matrimonio igualitario. De hecho, yo no sentí que hubiera tanta discriminación ni tanto rechazo como se estuvo presumiendo por mucho tiempo. Sinceramente, no sentí. Más que nada hace falta información a la ciudadanía. Y de hecho, me gustaría volver a tomar esa iniciativa, lo voy a comentar con las asociaciones civiles con las que tengo contacto, para los temas que sirven en cuanto a identidad de género, adopción y los demás temas en cuanto a diversidad y sobre todo inclusión laboral. Ya se está elaborando esa ley para inclusión laboral para personas LGBT. Entonces, también otro tema que me gustaría que si hay personas aquí en este grupo que pudieran apoyar en cuanto a lo que es los feminicidios. Hay mucho desinformación, hay mucho apasionamiento en cuanto a ese tema de feminicidio también. Desgraciadamente se han dado casos aquí en Yucatán, pero yo siento que solo se está incitando a la violencia, que la mujer tenga una falsa imagen cuando debería tomarse otras cosas para informar bien, para que se pueda hacer, pero yo estaría dispuesto a recabar firmas, obvio si hay alguien que me pueda ayudar y patrocinar, en cuanto a lo que es el tema de feminicidios y también al tema de, se me olvidó, no recuerdo ahorita, por los nervios, pero yo creo que también hay que tomar esos temas en cuanto a la social,
Es todo, maestra. Gracias. Y Gracias, muchas y les felicidades. invito, si no lo han hecho, a tomar el curso de Justicia Electoral Inclusiva, en donde debatimos precisamente todos estos temas relacionados con inclusión, con género, discapacidad, diversidad sexual, personas en prisión preventiva, voto en el extranjero. Y bueno, aquí Alfonso dice que si quiere contactar contigo, Marcela, a ver si se ponen en contacto. Y con Ofelia, creo. Sí. Y bueno, pues muchas gracias, decirles que qué bonito que es México. Vuelvo a reiterarles, siéntanse orgullosos y orgullosas. Fue lo último que hice estando en España, acabo de ir, y tengo 2 amigas mexicanas y me estaban hablando de México, como dije, pero parece que soy la mexicana aquí. ¿Cómo es posible que me hablen así de este país? Y México es que es incomparable. Hay pocos países que se pueden comparar con este en el mundo. Quizá me hablaban del México que ellas conocieron, pero el México que yo conozco, la verdad, es tan diverso, tan rico, tan de avanzada, es una belleza, es una pasada. Que viva México y que México sea el que resulte ganador en todos estos mecanismos de democracia participativa. Gracias, nos vemos pronto y les paso la presentación. Ahí viene mi dirección de correo, de Twitter y lo que les pueda ser útil. Adelante y tomen ese diplomado, yo sé que les va a gustar muchísimo. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Bye. Hasta luego, buenas tardes, muchísimo Nos gusto. Pasen un vemos. excelente fin de semana. Excelente Hola, fin de Fernanda. semana a todas. Bye, qué envidia, Yucatán, qué envidia. Hasta luego. Bye. Felicidades. Bye.